Bueno, muy buenos días, estudiantes. Espero que ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Vamos a hablar hoy de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar un poquito sobre qué es el movimiento rectilíneo uniforme. Teniendo en cuenta esta información del movimiento rectilíneo uniforme, vamos a hablar un poquito del movimiento. Cuando usted habla del movimiento, ¿qué pasa con esto? El movimiento es una trayectoria, es decir, una distancia que usted recorre de un punto a otro. Esa distancia o esa trayectoria puede ser rectilínea, es decir, en una línea recta, puede ser en forma de círculo o puede ser en forma curva, es decir, dando un ligero giro. ¿Ok? ¿Cómo analizamos esa trayectoria? La analizamos mediante tres factores o tres clasificaciones. Mediante el movimiento que se hace de manera constante, por eso se llama uniforme, mediante un cambio en una parte de la trayectoria, entonces a eso, esa velocidad pues va a estar cambiando, usted puede ir corriendo y luego para, entonces a eso se le llama uniformemente acelerado, y cuando usted para y frena, acelera, para, frena, corre, entonces a eso se le llama variado, ¿listo? De acuerdo a eso, usted también va a tener una aceleración. Esa aceleración puede ser nula, es decir, que como la velocidad es constante, entonces en ese sentido, pues no hay cambio en la aceleración. Cuando usted, digamos, en este caso va a una velocidad que va cambiando, pero uniformemente, digamos, la lleva a 2 kilómetros por hora, 3 kilómetros por hora, y a eso decimos que se conoce como uniformemente variado. Y cuando usted está cambiando, donde usted, como le digo, para, corre, frena y hace esa trayectoria de esa manera, entonces a esa la llamamos variable, ¿ok? Porque aceleración variable. Entonces aquí tenemos tres situaciones que necesitamos identificar: la trayectoria, la velocidad y la aceleración. ¿Listo? Y a eso nos referimos cuando queremos analizar un movimiento. En ese sentido, ese movimiento que vamos a trabajar hoy, entonces tiene que ver con cuatro clasificaciones. Primero, el movimiento rectilíneo, donde él se clasifica en dos: en rectilíneo uniforme y en uniformemente variado. Y tenemos el movimiento circular, que es el que les digo que puede ser en círculos o puede ser en curvas. A ese le llamamos movimiento circular uniforme o también movimiento uniformemente variado. ¿Listo? Hoy solamente vamos a trabajar con movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden, movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento en el cual se hace en línea recta donde hay una constancia en lo que se está haciendo. ¿Listo? Por eso no hay aceleración en este caso. Cuando hablamos entonces, lo que les decía, del movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración no existe, no hay aceleración. ¿Por qué no hay aceleración? Porque la velocidad es constante. Mientras que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, pues la aceleración ya es constante porque la velocidad está cambiando uniformemente. Es decir, usted lleva una velocidad de 2 metros por segundo, después otros 2 y así sucesivamente. ¿Listo? Vamos a mirarlo más adelante con ejercicios como para que usted tenga esa parte un poquito más clara. ¿Qué ecuaciones utilizamos nosotros en este tipo de movimiento? Utilizamos ecuaciones que tienen que ver con la posición o la trayectoria, la velocidad y la aceleración. ¿Listo? Y de acuerdo a eso, entonces tenemos estas ecuaciones que les llamamos ecuaciones cinemáticas. ¿Ok? Entonces, donde distancia, o sea, X, va a depender del tiempo que se demore en recorrerla. La velocidad también va a depender del tiempo y obviamente la aceleración va a depender del tiempo. Es decir, lo que es distancia, velocidad, aceleración van a depender del tiempo. ¿Listo? Veamos, por ejemplo, aquí. Si la velocidad permanece constante, es decir, es de 30 kilómetros por hora, nosotros ya sabemos que kilómetro es una unidad de distancia y hora es una unidad de tiempo. Entonces, cuando trabajamos eso, la velocidad permanece constante, significa que los cambios en posición, o sea, posición tenemos 30, 40, 90, o sea, esas son las posiciones que yo le llamo en este caso X. Y ellas van a depender del tiempo, que en este caso pues yo la tengo en horas. Miren, aquí abajo la tengo en X y en la parte de arriba la tengo en horas, que viene a ser el tiempo. ¿Listo? Por eso es tan importante reconocer las unidades, que eso fue lo que se vio en la clase anterior, que ustedes hicieron el ejercicio de medición y demás. ¿Listo?
Entonces veamos aquí, este carrito va a 30 kilómetros por hora, es decir, que está recorriendo 30 kilómetros en una hora. ¿Listo? Si yo divido aquí, cuando él vaya en 60 kilómetros en 2 horas, pues me va a dar lo mismo, 30 sobre el tiempo, que va a ser 2 horas, y al hacer la división me da 30. Por ejemplo, acá, 120 sobre 4. Entonces ahí, al hacer esta división, 120 sobre 4 me da 30. Y las unidades serían kilómetro sobre hora. ¿Listo? Entonces tenga en cuenta siempre, la fórmula de la velocidad es esta que usted está viendo acá abajo, donde dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Listo? Que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿ok? Para que usted lo tenga allí en cuenta. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces veamos aquí estas formulitas que son las que vamos a trabajar. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, es decir, la distancia que usted recorrió. ¿Cómo así que la distancia que yo recorrí? Sí, la posición a la que usted llegó menos la posición que tenía inicialmente, que generalmente es 0, sobre el tiempo al que usted el tiempo en el que usted recorrió esa distancia menos el tiempo inicial, que también obviamente es 0. ¿Listo? Y con ello, pues usted debe tener en cuenta que si a usted le dan distancia o le dan tiempo, usted puede calcular la velocidad. ¿Ok? Tenemos otra fórmula para encontrar la velocidad. Distancia es lo mismo que posición. ¿Listo? Entonces la posición o la distancia final recorrida va a ser igual a la distancia inicial más la velocidad por la diferencia de tiempo. Este triangulito con esta T significa delta de tiempo, es decir, que significa velocidad. Y en el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración va a ser constante, por lo tanto, no va a haber aceleración, siempre va a ser la misma. ¿Listo? No va a haber aceleración. Bueno, entonces aquí hacemos un análisis ligero de este movimiento rectilíneo uniforme. Cuando usted se desplaza o recorre una distancia, la posición final va a ser obviamente mayor que la posición inicial. Y por ende, la diferencia va a ser positiva, es decir, mayor que 0. Y de esa manera, usted se va a mover hacia la derecha. Pero si la posición final es menor que la posición inicial, entonces la diferencia a mí me va a dar menor que 0. Y por ende usted se va a mover hacia la izquierda. Cuando las dos posiciones son iguales, pues usted no se movió. Por lo tanto, eso me quiere decir que usted está en reposo. O que finalmente regresó al punto de partida, es decir, desde donde usted inició. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Tenemos que tener en cuenta básicamente qué es lo que vamos a hacer con el ejercicio de distancia. ¿Listo? Entonces acá me dice, la distancia recorrida por un cuerpo es el valor del módulo del desplazamiento siempre y cuando no exista un regreso o un cambio de sentido, es decir, siempre y cuando no se devuelva. Veamos este ejemplito que está acá. Dice, un automóvil parte de la posición X igual a 5 metros. Mire, X inicial va a ser 5 metros. Hacia la posición X final, es decir, posición final recorrida 12 metros. Determine cuánto se desplazó. Entonces, ¿cuánto se va a desplazar? Si la inicial fue 5 metros y llegó a 12 metros, simplemente la final, que es 12 menos la inicial, que es lo que dice aquí, y eso me va a dar 7 metros. Es decir, que la distancia recorrida de él fue 7 metros. La posición final menos la posición inicial, eso significa delta, es decir, eso es la distancia, el desplazamiento que se recorrió. ¿Listo? Y como está positiva, pues obviamente va a recorrerse hacia la derecha. ¿Ok? Listo, ahora veamos este otro ejercicio. Me dice, un automóvil parte de la posición donde X es igual a menos 5 metros. Mírelo aquí, menos 5 metros. ¿Por qué? Porque está antes del eje 0 del plano cartesiano, que ustedes ya lo manejan. Dice, hacia la posición final, que sería 10 metros. Determine el vector de desplazamiento y la distancia recorrida. Entonces aquí analizamos esto y nos damos cuenta que distancia, posición final menos posición inicial. La posición inicial, en este caso, es menos 5 metros y la final es 10 metros. 10 metros. Entonces vamos a mirar cuánta fue la distancia que recorrió.
Entonces va a ser final menos inicial, es decir, 10 metros menos 5 metros. No se o vaya a olvidar de que el 5 tiene un valor negativo. ¿Por qué? Porque arrancó desde antes de 0. ¿Listo? Entonces, la delta X me va a dar 10 menos por menos da más, entonces esto queda un más, por ende la respuesta me da 15. ¿Listo? Por eso es que como está positiva, el automóvil se desplaza hacia la derecha y recorre una distancia de 15 metros. Y miremos este ejercicio donde dice un hombre parte de la posición de X igual a 8 metros hacia una posición de X igual a 5 metros. Determine el vector de desplazamiento y la distancia recorrida. Delta X va a ser igual a 8 metros, que es la final, menos 5 metros, que es la inicial, ¿listo? Pero eso era si estaba en esta posición, diciendo cuál es delta inicial y cuál es delta final. Miremos ahora algo muy importante. Algo muy importante, miren. La posición X sub 0 es la inicial, ¿listo? Y la posición X solita, es decir, sin ningún acoplamiento, es la X final, es decir, la distancia final. Entonces, la final, que serían 5, menos la inicial, que son 8, pues me da menos 3. Al darle menos 3, eso quiere decir que como es negativa, él recorrió hacia la izquierda. ¿Listo? Bueno, ahí ya tenemos desplazamiento, vectores y demás. En un vehículo, si él, mire, la distancia recorrida sobre la trayectoria por un móvil, es decir, un vehículo, sobre su movimiento, es la longitud que él recorrió, es decir, la distancia o el trayecto que él recorrió. Por eso se llama trayectoria. Y va en línea recta. ¿Listo? Para que usted lo tenga en cuenta. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a analizar estos ejercicios. Ahora sí ya empezamos a hablar de las velocidades. ¿Listo? Cuando ella va hacia la derecha, decimos que esa velocidad es positiva. Pero cuando ella va hacia la izquierda, decimos que esa velocidad es negativa. ¿Listo? Para que usted por favor lo tenga en cuenta. La velocidad es lo que el móvil va recorriendo en ese momento, que equivale a distancia sobre tiempo. La distancia ya sabemos que es la posición final menos la posición inicial. Y miremos aquí este ejercicio. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Podemos despejarlo y de esa manera encontrar esta gráfica. ¿Listo? Esta gráfica que me muestra TS es el tiempo en segundos. Siempre este primer columna es en el eje X y esta segunda columna es en el eje Y. Esta segunda columna está en metros. Lo único que hicieron fue graficar. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver y les voy a mostrar otro ejercicio, otro videito para que ustedes lo puedan identificar y lo que vamos a ver solamente es rectilíneo uniforme, no vamos a ver más. ¿Listo? Para que usted por favor lo tenga en cuenta. Esta parte de los gráficos lo vemos despuesillo, ¿listo? Para que usted no se vaya a confundir. Entonces vamos a ver el videito que tenemos a continuación, pero yo lo devuelvo aquí, ¿listo? Un compañero nos va a hablar de esto. Vamos, y ahí dice. En este video vamos a resolver un ejercicio del movimiento rectilíneo uniforme, donde vamos a determinar la velocidad, la distancia y el tiempo. El ejercicio dice lo siguiente. Francisco en su motocicleta recorre 158 kilómetros en 1.3 horas. Determine la velocidad, la distancia que puede recorrer en 2 horas y en qué tiempo puede recorrer 200 kilómetros. Como datos tenemos lo siguiente. Tenemos que la distancia que recorre Francisco en su moto es 158 kilómetros. Tenemos que el tiempo de ese recorrido es 1.3 horas. Vamos a determinar la velocidad. Vamos a determinar la distancia que recorre en 2 horas, aplicando la velocidad encontrada. Y vamos a determinar en qué tiempo recorre 200 kilómetros aplicando la velocidad encontrada. Entonces, la fórmula de este movimiento, la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme son las siguientes. Para la distancia tenemos que distancia es igual a velocidad multiplicada por el tiempo. Para la velocidad tenemos que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Y para el tiempo tenemos que tiempo es igual
a distancia entre velocidad. Y en función a eso vamos a realizar o vamos a determinar los apartados. Para la velocidad tenemos que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Por lo tanto, la distancia es 158 kilómetros y el tiempo es 1.3 horas. Sustituyendo tenemos que velocidad es igual a 158 kilómetros entre 1.3 horas. Si lo dividimos, tenemos que eso es igual a 121.53 kilómetros sobre horas o kilómetros por hora. Esta es la velocidad con que viaja Francisco en su motocicleta, el cual recorre 158 kilómetros en 1.3 horas. Para la distancia, vamos a determinar la distancia que puede recorrer en 2 horas. Sabemos que distancia es igual a velocidad multiplicada por el tiempo. Vamos a tomar esta velocidad y el tiempo que vamos a tomar son 2 horas. Sustituyendo tenemos que distancia es igual a 121.53 kilómetros sobre hora multiplicado por 2 horas. Aquí, como esto está dividiendo, podemos tachar la unidad horas con horas y me queda kilómetros como unidad. Por lo tanto, si multiplicamos 121.53 kilómetros por 2 será igual a 243.06 kilómetros. Esa es la distancia que recorre en 2 horas con la velocidad de 121.53 kilómetros por hora. Ahora, para el tiempo que puede recorrer 200 kilómetros, vamos a utilizar la velocidad de 121.53 kilómetros por hora también. Entonces tenemos que, si utilizamos la velocidad, sabemos que tiempo es igual a distancia entre velocidad. La distancia que vamos a tomar son 200 kilómetros, ya que vamos a determinar qué tiempo puede recorrer 200 kilómetros. Y la velocidad que vamos a tomar es 121.53 kilómetros por hora. Sustituyendo tenemos que tiempo es igual a 200 kilómetros entre 121.53 kilómetros por hora. Aquí vamos a tachar la unidad, kilómetro con kilómetro, y me queda 200 dividido entre 121.53 horas, dando como resultado 1.64 horas. Y bien, hasta aquí es nuestro video de un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme, donde determinamos la velocidad, la distancia y el tiempo. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video. Sí, no olvides compartir. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima. Hasta la próxima. Listo. Muy bien. Pues muchachos, les voy a dejar 3 ejercicios en la página, obviamente allí mismo donde ustedes encontraron este videito, para que lo realicen. ¿Listo? Entonces, para que recordemos velocidad, distancia, tiempo y sus unidades. ¿Listo, corazones? Voy a disminuir aquí. Y obviamente vamos a ir donde les digo acá, en esta parte de anuncios o de módulos, se encuentra en física la clase. Aquí va a estar la descripción de las tareitas que hay que hacer. ¿Listo? Si tiene algún comentario, alguna duda, por favor me escriben. Recuerde que mi correo electrónico, lo voy a poner aquí en programa de curso y también se lo voy a poner allí, es jenny.abc.creativos@gmail.com. ¿Listo? Mentira, lo voy a poner aquí mismo en módulos, ¿ok? Bueno, muchachos, durante este resto de tiempo, entonces ustedes lo que van a hacer es simplemente someterse a hacer esos 3 ejercicios, ¿ok? Si hay dudas, me escriben. Vamos a dejar de compartir.